columnas de 1 metro de ancho, 1 metro de ancho de losa, y esa es la armadura que va a tener la correspondiente losa, el piso adicional que le estamos colocando para que pueda absorber inclusive movimientos diferenciales de las correspondientes columnas. Entonces, esta es una losa de fundación, es básicamente una losa hongo que la vamos a calcular y tiene que tener armadura cruzada en ambos sentidos. Una losa armada en 2 direcciones propiamente dicho. Eso es en forma general. Vayamos ahora introduciéndonos en el tema de las zapatas como tal. Primero vamos a ver zapatas aisladas, zapatas combinadas, luego vamos a ver zapatas de borde, zapatas de esquina, y finalmente vamos a tocar el tema de losas de fundación y por último los pilotes de fundación. Entonces, tipos de zapatas. En cuanto se refiere a las zapatas aisladas, tenemos los 2 tipos que habíamos mencionado anteriormente, la tronco piramidal y la zapata rectangular. Casi siempre, la tronco piramidal es una zapata rígida y la rectangular es una zapata flexible. Que este debe ser generalmente o normalmente el tipo de zapata que debemos diseñar para absorber mejor los empujes del terreno o las deformaciones del terreno. ¿Y cómo definimos cuándo es una zapata rígida y cuándo es una zapata flexible? En función de esta sencilla formulita, donde B es el vuelo del borde de la columna al borde de la zapata, el vuelo, que debe ser menor o igual a 2 veces la altura, 2 veces esta altura total, o 2 veces esta altura total. Entonces, B menor o igual a 2H es una zapata rígida, y B mayor a 2H, 2 veces la altura, es una zapata flexible. Entonces, acá tenemos la gran posibilidad de colocar perfectamente las armaduras, y en esta flexible me refiero, colocar perfectamente las armaduras por flexión y verificar en el caso del corte y del punzonamiento que estos no sean elementos clave para el diseño de la zapata. Entonces, lo que vamos a hacer es que el hormigón por sí mismo, por sí solo, absorba el corte, y el hormigón por sí mismo absorba el punzonamiento. En cambio, acá no es tan así la cosa. En la zapata rígida hay que verificar el corte y hay que verificar el punzonamiento, y es posible que necesitemos armadura de corte y armadura de punzonamiento. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos elementos. La armadura de corte, como ustedes saben, es una armadura vertical, que serían los estribos. Acá es muy difícil de colocar estribos y acá también es muy difícil de colocar estribos. Tendríamos que colocar armadura en la parte superior adicionalmente. Y la armadura de punzonamiento normalmente son canastillos que se coloca alrededor de la columna para darle mayor posibilidades a que la columna no se introduzca en la zapata, en la misma zapata como tal. Entonces la columna tiene que estar perfectamente soportada por ese canastillo. Pero si el punzonamiento que absorbe el hormigón es mayor que el punzonamiento de diseño, entonces no hay necesidad de colocar armadura y la columna se va a apoyar perfectamente en la parte superior de la zapata, pero no hay que dejar de lado y tomar en cuenta que esta columna, antes de ser construida, ya tiene que tener su armadura correspondiente. O sea, la armadura de la columna ya tiene que estar embebida en la fundación antes del vaciado y dejar armadura en espera en la parte superior, de tal manera que esté asegurada con los correspondientes estribos. Una vez que hayamos logrado ya tener la armadura en espera de la columna y la armadura de la propia zapata en el sentido X y en el sentido Y penetrando al plano de la pantalla, entonces armadura cruzada tiene que tener esto. Entonces la armadura se va a apoyar en la armadura inferior de la zapata, la armadura de la columna, con sus estribos, y está ya prácticamente lista para poder vaciarse
el hormigón tanto en este tipo de zapatas como en este otro tipo de zapatas. Una vez que haya endurecido el hormigón, que han pasado 7 días o tal vez hasta 14 días en todas las fundaciones, se coloca el encofrado y se arma lo demás de la armadura. O sea, se traslapa la armadura con la que teníamos en espera, se traslapa la armadura para llegar a la altura de la columna de piso de fundación al primer piso, a la planta baja y posteriormente ya a los demás pisos. Entonces, ahora podemos utilizar puntos de soldadura, dejar la armadura que va a venir por arriba y, bueno, colocar el encofrado y vaciar posteriormente la columna como lo que habíamos visto. Entonces, acá B es el vuelo de la zapata y H la altura total. Acá la altura total es desde el nivel de la columna hasta el nivel del terreno. Lo propio acá, desde el nivel de la columna hasta el nivel del terreno. Esta altura siempre debe ser, y eso lo propone la norma, siempre debe ser mayor a 25 centímetros. Tampoco llegar a extremos de 1 metro de altura. Con entre 25, 60, 70 centímetros de altura total, es una altura recomendable para poder desarrollar el cálculo de una zapata y obviamente posteriormente su construcción. Entonces, tengan cuidado en no excederse en la altura cuando estén diseñando las zapatas, dependiendo del tipo de tipo de terreno, o sea, de la capacidad portante del terreno. Entonces, que no se exceda, que no baje de 25 y que tampoco se exceda de entre 60 y 70 centímetros. Si por ejemplo, ustedes se fijan 60 centímetros, hacen de altura total, de altura máxima, están por encima de lo que propone la norma, está correcto. Van a verificar el punzonamiento, van a verificar el corte, y si esas alturas útiles, que como lo vamos a ver en las fórmulas un poco más adelante, esas alturas útiles que vamos a determinar por corte y por punzonamiento son menores que 60 centímetros menos el recubrimiento, está perfecto porque ya no hay ningún problema. El hormigón por sí mismo va a soportar el corte y va a soportar el punzonamiento. Entonces, una vez que ya tengamos determinado eso, digamos 70 centímetros o 60, ahora bien, si nos hemos fijado una altura de 60 centímetros o 70 centímetros, una altura total, y al hacer el cálculo, al hacer la comprobación por corte y por punzonamiento, resulta que la altura útil, la D, que debería ser H menos R, la D útil que necesitamos es mayor que esos 60 o 70 centímetros, entonces lo que podemos hacer, en vez de aumentar más altura a la zapata, podemos aumentar área de la zapata. Si digamos, por X o Z motivos, esto nos ha dado 250 metros de lado, o sea, una zapata cuadrada, podemos aumentar a 3 metros de lado y volver a hacer la correspondiente comprobación, hasta llegar a que, por ejemplo, si me he fijado 60 centímetros va a ser mi altura total con la que voy a calcular la flexión, pero sobre eso voy a ir aumentando las dimensiones de la zapata para verificar que el corte y el punzonamiento sean absorbidos exclusivamente por el hormigón, sin necesidad de colocar más armadura. Comprobación al vuelco es verificar que el momento flector y el esfuerzo cortante, este es el esfuerzo cortante de la base de la columna, o sea, este esfuerzo cortante, no sean superiores a la carga que viene de las columnas superiores y el peso propio de la zapata. Entonces, un punto acá, un punto A, tenemos que verificar que tanto el momento flector como el corte basal, o sea, en la base de la estructura, sean menores que la carga y el peso propio. Entonces, tenemos acá que la carga más el peso propio multiplicado por A medios, que es la distancia, estamos momentando con respecto a este punto, N más P por A medios,
debe ser mayor o igual por lo menos al momento flector más el corte por la altura H. El corte lo hemos graficado aquí arriba, pero generalmente este es el corte que vamos a tomar. El corte que viene de la parte de la edificación, el corte basal. Entonces, ese corte es un valor acá, un valor en kilogramos por la altura H, que es el brazo de palanca. Y adicionar a esto, a este momento y el corte, un coeficiente adicional de seguridad. Entonces, tenemos acá NM y B, normal, flector y cortante en la cara superior de la cimentación, acá, en esta parte. P, peso propio, A, ancho de la zapata, H, altura total, y gamma 1, coeficiente de seguridad al vuelco, que es 1,5. Entonces, si cumplimos con esto, de que las cargas verticales sean mayores que las cargas que se va a proporcionar por efecto del momento flector y el esfuerzo cortante, más ese coeficiente de seguridad al vuelco, entonces estamos en condiciones de que la zapata no va a tener movimiento de giro hacia arriba, a cualquiera de los dos lados, ya sea en el sentido, si estoy momentando con respecto a este punto, esta zapata puede elevarse así, o si estoy momentando con respecto a este otro punto, la zapata puede girar en el otro sentido. Entonces, garantizamos eso y estamos en condiciones de continuar con el trabajo correspondiente. ¿Y cómo voy a tener valores de momento y de esfuerzo cortante acá de la columna? Como si fuera, estoy tratando a la columna como si estuviera diseñando un pórtico. Un pórtico que va a tener momento en la parte superior y momento en la parte inferior de la última parte de la columna, y obviamente va a tener también un valor de esfuerzo cortante. Ahora, si la columna desde la parte superior tiene carga horizontal, recibe carga horizontal por efecto del viento, con seguridad, sin necesidad de que tenga que trabajar como pórtico, voy a tener un momento flector en la parte superior de la columna y un momento flector en la parte inferior de la columna. O sea que voy a tener un diagrama de momentos que va a pasar de negativo a positivo y volver a negativo. Y el esfuerzo cortante por efecto de la carga del viento también va a tener su correspondiente valor y va a ser de tipo triangular. Entonces ya tengo valores del esfuerzo cortante, del momento flector, tengo los brazos de palanca y puedo hacer este cálculo correspondiente o esta comprobación correspondiente. ¿Cómo se van a distribuir ahora o cómo vamos a determinar la distribución de las tensiones del terreno por debajo de la zapata? Entonces, la distribución sobre la base de una zapata, que es lo que interesa para comprobar si no se rebasa la tensión admisible y para calcular los esfuerzos en la zapata, dependen fundamentalmente del tipo de suelo y de la rigidez de la zapata. A ver. Estas son las distribuciones de presiones normales. Por ejemplo, esta es una zapata en la cual la zapata es flexible. Es una zapata de sección constante. Entonces, si el suelo es cohesivo, o sea, es un suelo arcilloso, hemos detectado por el estudio de suelos que el suelo es arcilloso, la distribución de tensiones va a ser mayor en los extremos de la zapata y va a ir disminuyendo hacia el centro de la zapata. Si por el contrario el suelo es granular, arena, grava, etc., las tensiones en el borde de la zapata van a ser menores que las tensiones del terreno o la capacidad portante del terreno en el centro de la zapata. Entonces, en un caso son cóncavas hacia arriba y en el otro caso son cóncavas hacia abajo. Aquí son convexas y aquí son cóncavas. Por lo tanto, entonces, estas serían las presiones, lo cual dificulta un poco en el diseño posteriormente o en el cálculo de la propia zapata. Entonces, lo que se hace es igual que lo que hemos hecho con la carga que distribuye la losa armada en dos direcciones hacia las vigas, las hemos convertido en una carga equivalente. Y acá, ya sea esta o ya sea esta,
la vamos a convertir en una tensión, distribución de presión equivalente, como si fuera uniformemente repartido. Entonces ya directamente de entrada el que nos va a proporcionar la capacidad portante, o sea, el ingeniero de suelos, que nos va a dar datos sobre el terreno y la capacidad portante del terreno, nos va a proporcionar una directamente o casi directamente una tensión constante debajo de la zapata. Entonces, eso puede estar basado en los valores que normalmente tienen estas tensiones. Por ejemplo, puede tener un valor de 0,5 kilogramos, o sea, una resistencia muy baja por efecto del tipo de terreno. Pero puede ir subiendo esta tensión, esta presión, en la capacidad portante del terreno hasta llegar a 2, 3, 4, 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, en valores que están por encima de 1 kilogramo por centímetro cuadrado de capacidad portante del terreno, ya estamos en condiciones, por ejemplo, de calcular una zapata aislada o como máximo una zapata combinada. Por debajo de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, ahí sí tenemos que pensarla dos veces y en función a ello, tal vez resolver la fundación de la edificación a través de una platea. Me estoy refiriendo a valores menores a 1 kilogramo por centímetro cuadrado en lo que se refiere a la capacidad portante, o sea que esta tensión debajo de la estructura va a ser de menos de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Y por último, si en la parte superior del terreno las tensiones del mismo, las capacidades portantes del mismo, están por debajo de 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado, es preferible excavar el terreno hasta llegar hasta encontrar un terreno de un poco más de capacidad portante, o en su caso, si no queremos hacer más excavaciones, porque ya hemos hecho excavaciones para colocar las fundaciones, si no queremos hacer más excavaciones, entonces colocar pilotes. Uno acá, otro acá y al otro lado uno y uno también. Entonces, por lo menos 4 pilotes y construir un cabezal. Y sobre el cabezal recién colocar la columna como tal. Entonces, los pilotes normalmente se diseñan para poder ser útiles en terrenos donde su capacidad portante es siempre menor a 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Y entre 0,5 y 1 kilogramo por centímetro cuadrado de capacidad portante del terreno, habría que diseñar una zapata de fundación. Y por encima del 1 kilogramo por centímetro cuadrado, que ya es un terreno que ya tiene una más o menos buena capacidad portante, ya entremos a diseñar zapatas aisladas o zapatas combinadas. Entonces, más o menos esos son los parámetros en los cuales nos vamos a mover para poder hacer el diseño correspondiente. En el proyecto que van a ustedes desarrollar después del 10 de junio, que es la última parte, la parte de zapatas, lo que no he puesto en el mismo proyecto, en las condiciones con las cuales ustedes están trabajando el proyecto, no he puesto la capacidad portante del terreno. Entonces, en estos días les voy a pasar a través del WhatsApp el valor de la capacidad portante del terreno para que me diseñen las correspondientes zapatas. Me tienen que diseñar una zapata aislada como esta y una zapata como esta otra. ¿Dónde está? Aquí está. Una zapata aislada como esta, así, y una zapata combinada como esta. Yo les voy a dar todos los datos para el diseño de la zapata aislada, la zapata combinada y obviamente para los demás tipos de zapata, la materia abarca todo eso, no solamente se centra en esto, pero lo que yo estoy solicitando en el proyecto es que me diseñen este tipo de zapatas, una aislada para una columna central y una combinada para una columna de borde y una columna central. ¿De acuerdo? No vamos a entrar a diseño de zapatas de esquina porque son muy complicados y eso
eso les va a llevar mucho tiempo en el diseño correspondiente. Entonces, simplemente vamos a trabajar con zapata aislada y zapata combinada. Ahora, ¿cómo voy a determinar las cargas? Las cargas para la zapata, más que cargas para la zapata, son las cargas que va a tener, que va a traer la columna desde la parte superior hasta el nivel de fundación. Este es el nivel de fundación. Entonces, son las acciones o cargas con las cuales se solicita una cimentación, como el resultado de la sumatoria de las cargas verticales desde el piso superior de la estructura, nivel de terraza, por ejemplo, en nuestro caso, hasta el nivel de fundación, que son las que van a soportar las columnas, cuyas unidades son newton, toneladas o kilogramos. Newton, tonelada o kilogramo, o sea, la carga N. Por lo tanto, esta es la carga, esta carga es la carga N. Puede estar en newtons, kilogramos o toneladas. Ustedes definan el tipo de unidad que van a utilizar y adicionar el peso propio de la zapata. Y el peso propio de la zapata tiene que ser una carga concentrada, va a ser A1 por A2, digamos el ancho, por la altura, multiplicado por el gamma del hormigón. Entonces, o A al cuadrado, si es zapata cuadrada, A al cuadrado por H, ya tengo la unidad en volumen, la unidad de longitud en volumen, multiplicada por el gamma del hormigón, kilogramos por centímetro por metro cúbico. Entonces voy a tener esta carga en kilogramos. Sumo N más P, y esa es la carga que va a servir como soporte para evitar el vuelco de la fundación por efecto del momento flector y del corte basal. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben cómo van a determinar las cargas. Las cargas ya las van a determinar hasta el viernes, que me van a entregar el proyecto, la parte 3 de columnas. Ya tienen determinadas sus cargas, inclusive mayoradas, porque han mayorado desde el inicio, desde el tema correspondiente a las losas, han mayorado sus cargas, han transmitido esas cargas mayoradas a sus vigas, han aumentado la carga del peso propio de la viga más de la tabiquería, han mayorado esa carga y ya tienen una carga uniformemente distribuida en las vigas. De esas vigas han transmitido las cargas a sus columnas, a las columnas donde están apoyadas las vigas. Esas cargas ya están mayoradas también, ya las han mayorado. Han comenzado a trabajar desde la terraza con la carga transmitida por la viga, o sea, el esfuerzo cortante que transmite la viga a la columna, su punto de apoyo, y han sumado el peso propio de esa primera parte de la columna. Y ese peso propio, que es BA por A, dimensiones de la columna por la altura total de la columna, han multiplicado por el gamma del hormigón y tienen una carga puntual. La han mayorado con el tipo de coeficiente de mayoración, dependiendo del tipo de control, y ya tienen carga de diseño también. Han pasado entre el nivel de terraza al nivel del piso N-1, han pasado al N-2 y ya han sumado la nueva parte de la columna y las cargas de esas vigas que están apoyando en el nivel N-1. Así sucesivamente, han llegado al nivel N-N y tienen la carga de las vigas, más todo lo que se ha ido sumando desde arriba, más el peso propio de la última parte de la columna. Todo han mayorado, ya tienen la carga mayorada. Y esa última carga que ha llegado de toda la altura de la columna, de 5 pisos, 10 pisos, 15 pisos, no sé cuántos pisos que tienen ustedes, más su peso propio, entonces lo que han hecho es tener ya la carga al final de la columna, pero la carga sumatoria de todas las cargas de las columnas que vienen por encima. Entonces, esa carga ya es P sub D, la carga de diseño, con la cual vamos a trabajar en el diseño de la zapata posteriormente. ¿De acuerdo? Y obviamente hay que sumarle en algún caso, no en algún caso, sino en todos los casos hay que sumarle el peso propio de la zapata, que va a ser A, si es cuadrada, A por A,
o al cuadrado por la altura H por gamma del hormigón armado por el coeficiente de mayoración de la carga. Ya también es una carga de diseño acá. Entonces, todas esas cargas van a servir para el diseño correspondiente a la zapata. A ver, ¿cómo se diseña una zapata aislada? Vamos a entrar a ese trabajo. Por favor, ¿alguna consulta respecto a todo lo que hemos visto? ¿Algún comentario? No, Inge. Dígame, Brandon. No, está bien, está claro. ¿Todo está claro? Sí. Ok, bueno, vamos a ir viendo, espero que no solamente sea la voz de Brandon, sino que sea como representante la voz de todos, porque nadie me consulta nada, nadie, una sola de sus compañeras, una jovencita que me ha hecho consultas sobre el cálculo de columnas, no he recibido más nada de ninguno de ustedes. De ninguno de ustedes. Son casi 50 alumnos y no hay comentarios, no hay preguntas, no hay observaciones, no hay consultas, nada. Una sola jovencita el viernes ha pasado un mensaje y después se le ha contestado y no he vuelto a recibir nada más de ninguno de ustedes. Pienso que con lo que les explico está todo claro. Espero que así sea. Y eso también voy a revisarlo cuando estemos viendo el proyecto como tal. El jueves hasta las 10, el plazo de entrega de la parte 3 del proyecto, que es el de columnas. Memoria de cálculo y planos. La memoria de cálculo tiene que tener los dos planos de ejes, tanto el del plano como tal, el plano de ejes horizontal y el plano de ejes vertical del pórtico como tal, para saber exactamente cuáles son las alturas que han tomado de sus columnas. Ok, muy bien. Una zapata flexible o una zapata rígida normalmente tiene esta configuración. El vuelo, en este caso, va a ser mayor a 2H, flexible, y el vuelo menor a 2H, rígida. La altura total va a ser el punto en el cual la columna toca a la zapata hasta el punto en el cual la zapata toca al terreno. Esa es la altura total. Igual acá. Este es de acá, hay que medir la altura total. A esto ya es una altura menor, H1 la vamos a nombrar. Siempre, como obviamente acá no tengo que hacer ningún recubrimiento, ni revestimiento, ni nada por el estilo, porque esta parte superior de la zapata va a estar enterrada, entonces no tengo por qué darle una terminación como le estuviera dando a un piso, a un entrepiso. Entonces lo dejo rugoso y acá en esta parte la cepillo completamente y la dejo más rugosa para poder posteriormente verter el hormigón fresco de la columna. Entonces, fíjense, hasta este gancho y esta patilla, este gancho y esta patilla, es la armadura en espera. La armadura en espera que he dejado para posteriormente continuar con la columna correspondiente. No siempre va a ser gancho, ¿verdad? Pero lo que sí siempre va a ser es patilla. Patilla acá que se va a apoyar sobre la armadura perpendicular o sobre una de las armaduras perpendiculares de la zapata. Entonces, si quiero hacer un traslape de armadura para continuar con la columna, lo que voy a hacer es colocar esta distancia. Acá está el gancho de la armadura que va a seguir hacia arriba. Acá está el gancho de la armadura que va a seguir hacia arriba. Entonces, esta longitud de traslape es igual a la longitud de anclaje. Y después voy a amarrar con alambre negro de amarre, tanto en un caso como en el otro caso. Ya no tengo menos de un minuto, voy a cortar, por favor, y enseguida los convoco. Espérenme un momentito, por favor. Uy, habían sido 32. Enseguida los convoco.
Bueno, ok. Les decía entonces que el diseño de la zapata tenemos que tomar en cuenta las variables correspondientes al terreno, el tipo de hormigón que vamos a utilizar, el tipo de control ya ha sido definido anteriormente cuando hemos comenzado a diseñar el edificio, y la calidad de los materiales también ya ha sido definida. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora con los cálculos correspondientes es determinar si con las variables que vamos a introducir para el cálculo, la zapata es flexible o la zapata es rígida. No se olviden que hay que dejar esta junta de hormigonado, y una vez que haya endurado se haya endurecido, mejor dicho, este hormigón, con un cepillo de alambre duro, hay que sacar la primera capa de mezcla de cemento, agua y arena, y dejar a la vista el agregado grueso. De tal manera que una vez que hagamos eso, ya estamos en condiciones de colocar el encofrado, continuar con la armadura y primero remojar esta parte, esta junta de hormigonado que se llama, remojar, o sea, echar agua, dicho de otra forma, echar agua a la junta de hormigonado, de tal manera que el hormigón se sature de agua, y cuando vaciemos el nuevo hormigón ya no absorba el agua del nuevo hormigón. Esté saturado completamente de agua, y se la piense dos veces y no va a necesitar de que el hormigón nuevo le pase algo de agua. Obviamente que hay que tomar en cuenta el vaciado de la columna, como ya lo hemos dicho, en ambos casos, ¿verdad? Y este talud de acá, en el caso de una zapata rígida, este talud normalmente está entre 13 y 15 grados, es el talud natural del hormigón, para evitar que el hormigón se resbale. Pero si queremos evitar que haya resbalamiento, entonces habrá que ponerle un contraencofrado una vez que el hormigón ya ha sido colocado y una vez que la parte de abajo haya endurado, ¿verdad? Entonces es un poco más complicado el trabajar con este tipo de zapatas tronco piramidal. Y acá hay que dejar un espacio horizontal en la parte superior del tronco de pirámide, un espacio para apoyar el encofrado, para apoyar el correspondiente encofrado. Muy bien. Líneas generales. Estas son las zapatas aisladas. Una zapata aislada en 3 dimensiones, aunque está un poco chueca, pero no importa, se la ve así. La columna apoyada en su macizo de hormigón, con cuya altura H es constante. Y esto es lo que les decía, cuando hay una zapata que va a ser parte de una junta de dilatación en un edificio de gran longitud en cuanto se refiere a la parte horizontal, por efecto del calor, puede haber necesidad de que haya que colocar 2 columnas, una al lado de la otra. Y para el diseño de esta zapata, que se llama zapata en diapasón, o sea, 2 columnas apoyadas en una zapata, tenemos carga que va a venir a esta columna y carga que va a venir a esta otra columna. Entonces, de esas 2 cargas, esta es de la parte izquierda del edificio y esta de la parte derecha del edificio. Esas 2 cargas las compongo y consigo una sola carga para el diseño de la zapata. Obviamente que una zapata para una columna o una zapata para 2 columnas va a haber diferencia en cuanto se refiere a las áreas necesarias. Esta va a ser un poco más pequeña que esta por la cantidad de carga que va a recibir. Pero igual el proceso de diseño es exactamente el mismo. Entonces, una vez que ya comience a trabajar, en un momento propicio del diseño, voy a determinar si es zapata rígida o es zapata flexible. Voy a hacer estos cálculos, porque por el momento no puedo hacer todavía y determinar que sea mi zapata rígida o flexible, a no ser que ya me fije una altura H y en función de eso determino, por ejemplo, la columna va a ser de 40 por 40. Y entro en un tanteo así, a ojímetro, de 3 por 3 metros el área de la zapata.
Sí, la superficie de la zapata, la superficie horizontal de la zapata. Entonces, con una altura de 60 centímetros y 3 por 3 metros el ancho, la sección de la zapata, puedo determinar ya cómo está el tema relacionado con el vuelo de mi zapata. Si el vuelo de la zapata es mayor a 2 veces la altura, digamos 60 por 2, es 1,20. Y si tengo 30 por 3, 300 por 300 o 3 por 3 acá, menos 40 por 40, entonces tengo 1,50 menos 40, menos 20, tengo 1,30. Entonces, todavía estoy en condiciones de decir que mi zapata es flexible, porque 2H me hacen 1,20 y la distancia de aquí al borde es 1,30. Por lo tanto, entonces tengo la posibilidad. Pero eso es un poco jugar con los tanteos, ¿no? La ciencia, la ingeniería civil, aparte obviamente de tantear, sí tiene que entrar a cuestiones que sean exactas. Y eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, para diseñar a la zapata por flexión, tengo que fijar una sección de referencia. Flexión, sección de referencia para el diseño. Esa sección de referencia para el diseño a flexión, o sea, por momento flector de una zapata, está ubicado dentro de la columna, a una distancia E⁻1, que es el 0,15 del ancho de la columna. Entonces, enseguida están los datos un poco más abajo, pero primero, en principio, es E⁻1. La sección de referencia está dentro de la columna. Acá tengo la altura total, tengo el recubrimiento, que va a ser menor a 5 centímetros, por ejemplo, o 5 centímetros cuando más, y la altura útil que ya este valor es el que debo calcular para poder determinar finalmente la altura total. Esa sección de referencia se extiende en todo lo ancho de la zapata. Acá está la sección de referencia y esta es la parte que voy a calcular de la zapata. Fíjense que si yo volteo esta zapata en 180 grados, la carga del terreno, que es la que viene aquí abajo, está solicitando a la zapata como si fuera una ménsula. Acá está, con una ménsula, como un volado apoyado en la columna. Por lo tanto, entonces, yo tengo que trabajar como si fuera un voladizo. Y el momento flector en voladizo es un medio de Q por L al cuadrado, ¿verdad? O sea, un medio de Q de la carga del terreno por L al cuadrado. L es, por ejemplo, esto es A⁻2 menos A⁻1 medios más el correspondiente E⁻1. Esa es la luz que voy a tomar. En el ejemplo lo vamos a ver con mayor propiedad. Si la zapata es rectangular, necesariamente tengo que hacer un cálculo en el sentido A y un cálculo en el sentido B, porque la armadura, el B⁻2 puede ser menor que A⁻2, por lo tanto la armadura va a ser menor que en el caso del A⁻2. Entonces tengo que sacar otra sección de referencia acá y hacer el cálculo correspondiente. Si la zapata es cuadrada, con un único cálculo ya estoy en condición de colocar armadura en este sentido y armadura en otro sentido, porque es exactamente igual en ambos sentidos el comportamiento a flexión de la correspondiente zapata. Luego tengo que verificar el corte. El corte de la zapata está ubicado, el valor mayor del corte de la zapata está ubicado, a ver, acá voy a tener un diagrama de momentos y un diagrama de esfuerzos cortantes, ¿verdad? Si tengo carga, tengo un apoyo y es embolado, un medio de Q por L al cuadrado y el esfuerzo cortante va a ser igual a Q, o Q medios, como quieran, Q, o la carga. Entonces, ese esfuerzo cortante está ubicado acá, en la parte central. Pero, si se acuerdan ustedes, cuando hemos diseñado vigas, el esfuerzo cortante no hemos tomado el máximo en el apoyo, sino lo hemos inclinado
haciendo que del borde de la columna, en ese caso también era columna en la viga, del borde de la columna hemos recorrido una distancia D y ahí hemos inclinado el valor del corte para que tengamos, donde hay máximo momento flector, el esfuerzo cortante sea cero. Entonces, esta es la sección de referencia del corte, a una distancia D del borde de la columna. Y es esto lo que estoy mostrando acá. O sea, del borde de la columna D, y es esta la parte de corte que me interesa para el diseño de la funda, de la zapata correspondiente. Si la zapata, vuelvo a repetir, es rectangular, tengo que hacer un cálculo para A sub 2 y un cálculo para B sub 2, tomando D, en este caso acá, o aquí abajo, como quieran ustedes. De tal manera que en ambos casos tengo que comprobar que el hormigón por sí mismo es capaz de absorber todo el esfuerzo cortante. No debo colocar en una zapata aislada, estamos viendo zapatas aisladas. No debo colocar armadura transversal, o sea, estribos. Y en lo que se refiere a la segunda comprobación, es el punzonamiento. El punzonamiento máximo va a estar en el punto de paso de la carga de la columna, acá. Pero, obviamente, ese no es el valor que voy a utilizar para el cálculo. Voy a desplazar a ambos lados de la columna de medios y de medios. Y en este caso, el punzonamiento ya no es una superficie como esta, una superficie perpendicular, sino es una superficie perimétrica a la columna. Fíjense, estoy desplazando de medios a la izquierda, de medios a la derecha, de medios hacia arriba, de medios hacia abajo. Entonces, este es el área crítica del punzonamiento, acá, dentro de esto. Y por eso es que la columna puede hundirse en esta área crítica, y si no le coloco armadura, que son canastillos que debería colocar acá, canastillos de armadura doblada, entonces el punzonamiento que absorbe el hormigón tiene que ser mayor al punzonamiento de diseño. Y eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, esta es la sección de referencia para el cálculo de la flexión. Esta es la sección de referencia para el cálculo del corte. Entonces, aquí voy a calcular el momento flector. Aquí voy a calcular el esfuerzo cortante de diseño, momento flector de diseño, esfuerzo cortante de diseño. Y aquí voy a calcular en este perímetro el punzonamiento de diseño. Entonces, las tres comprobaciones las tengo que hacer. Pero, y aquí viene lo interesante. Aquí, con las comprobaciones que voy a hacer, con los tanteos que voy a introducir por efecto de la carga del terreno, voy a determinar una altura total y aproximadamente, ya tomando en cuenta el recubrimiento, una altura total mayor a 25 siempre, 25 centímetros siempre, ya voy a calcular la altura útil. Pero, cuando esté haciendo la verificación al corte, voy a determinar otra altura útil acá. Por el corte voy a necesitar otro valor de altura útil. Y por el punzonamiento voy a necesitar otro valor de altura útil. Entonces, de estas dos comprobaciones, acá voy a construir una inecuación, una desigualdad para determinar el valor de D. Y acá voy a construir otra desigualdad para determinar el valor de D. Dos inecuaciones, de corte y de punzonamiento. Con el corte voy a obtener un valor de D y con el punzonamiento voy a obtener otro valor de D, que pueden coincidir mejor, pero normalmente este es menor que el del punzonamiento, o a la inversa puede ser. Pero en la generalidad de los casos, siempre la altura útil por efecto del punzonamiento es mayor que la altura útil necesaria por el tema del corte. Siempre y cuando, en ambos casos, el hormigón sea capaz de resistir todo el corte y el hormigón sea capaz de resistir todo el punzonamiento. Por eso es que se crean esas dos inecuaciones. El corte de diseño menor o igual
que el corte que absorbe el hormigón. El punzonamiento de diseño menor o igual que el punzonamiento que absorbe el hormigón. Entonces, ya tengo la altura útil, digamos, esta, por efecto del punzonamiento, es mayor, entonces esa altura útil es la que va a servir. Si esta altura útil A es mayor que la del corte, por lo tanto, esta altura útil va a tener no va a tener ningún inconveniente con el corte, y con esa altura útil, por efecto del punzonamiento, le sumo el recubrimiento acá y voy a poder diseñar sin ningún problema la flexión. Y la única armadura que voy a colocar al final de todo es la armadura por flexión, tanto en un sentido como en el otro sentido, pero siempre y cuando cumpla con las desigualdades y cumpla con que el hormigón absorbe por sí mismo el corte y absorbe por sí mismo el punzonamiento. Muy bien. Entonces, para la zapata flexible, la armadura se debe colocar con un espaciamiento entre 10 y 30 centímetros, tanto en el sentido longitudinal como en el sentido perpendicular, el sentido que está entrando dentro de la pantalla. La altura total tenemos de 7 a 10 centímetros, o sea, esta base que les he dicho al principio cuando estábamos viendo los primeros pasos en lo que se refiere a zapatas, esta base que es un mortero de hormigón propiamente, arena, agua y cemento, rico en cemento, está ya colocado sobre el terreno. Este es el terreno, acá abajo está el terreno, está colocado sobre el terreno. Una vez que haya endurecido, eso se convierte en el encofrado inferior de la zapata. Aquí voy a colocar encofrados laterales, dándole la holgura a la excavación correspondiente. Entonces, esta carpeta de nivelación del terreno debe estar entre 7 y 10 centímetros. Y recién aquí, sobre esta carpeta, voy a colocar los tacos para asegurar la armadura, que viene a ser el recubrimiento vertical, que normalmente va a ser menor a 5 centímetros, menor o igual a 5 centímetros. Y de ahí nace la altura útil, cuya altura total va a ser mayor a 25 centímetros. Entonces acá sí tengo un error, esto debería ser acá debería estar la altura útil, o la altura total mayor a 25 centímetros. Pero lo que en el caso de una tronco piramidal, por lo menos 5 centímetros hay que dejar una parte horizontal para apoyar el encofrado. Un encofrado de 2 pulgadas, 1 pulgada de ancho, o 1 pulgada de ancho, y darle la holgura para colocar, para poder armar sin ningún problema el encofrado correspondiente. Entonces, no se olviden que la armadura principal, la armadura real que voy a calcular en mi zapata aislada, es la armadura esta por efecto de flexión, tanto en un sentido como en el sentido perpendicular. Por punzonamiento no necesito armadura. Por corte no necesito armadura, siempre y cuando se cumpla que el corte que absorbe el hormigón es mayor que el corte de diseño, o que el punzonamiento que absorbe el hormigón es mayor que el punzonamiento de diseño. Con eso me ha permitido calcular la altura útil, y con eso he vuelto a hacer una nivelación, se puede decir, o un tanteo para determinar la altura total que voy a utilizar en mi fundación. Mayor a 25 centímetros, pero siempre tomando en cuenta que esa altura total no sea mayor a 60 o 70 centímetros en una zapata aislada de esta naturaleza. Ok. Para el diseño de zapatas aisladas se debe seguir el siguiente procedimiento. Primer tanteo. Aquí voy a entrar con tanteos. Primer tanteo, para determinar en planta las dimensiones o la sección de la zapata. A sub 2 puede ser mayor a B sub 2, zapata rectangular, o A sub 2 igual a B sub 2, zapata cuadrada. Esto es A sub 2, y en el sentido del plano de la pantalla es B sub 2. Si es A sub 2, normalmente lo que se hace para columnas cuadradas es que sea A sub 2 igual a B sub 2. O sea, A sub 2 al cuadrado. Aquí A sub 1 al cuadrado. Si es columna rectangular, esto va a ser A sub 1 y B sub 1. Esto va a ser A sub 2 y B sub 2. Entonces, tengo las dos posibilidades.
Hagamos de cuenta que la zapata es cuadrada, porque al hacer el otro cálculo voy a tener dos valores, pero en todo caso voy a hacer el cálculo para uno de ellos y después adoptar el otro valor en el caso rectangular. La zapata cuadrada. Sigma T, tensión del terreno, va a ser igual a la carga N sub D, la carga que ha venido de la parte superior de la columna, de las columnas, de toda la sumatoria de cargas de las columnas, dividido entre A sub 2 por A sub 2, zapata cuadrada, como esta. De acá despejo A sub 2, va a ser raíz cuadrada de N sobre sigma T. A sub 2 se debe modular a múltiplos de 25 centímetros. O sea, si este A sub 2 me ha dado 2,18, la llevo a 2,25. Si me ha dado 2,32, la llevo a 2,50 y así. Entonces, siempre ampliando un poquito a múltiplos de 25 centímetros. Ahora bien, si la zapata es rectangular, esto va a ser N sobre A sub 2 por B sub 2. Entonces, voy a adoptar un valor de B sub 2, digamos, no sé, pues 1,50 m puedo adoptar, y con eso calcular A sub 2. Simplemente es cuestión de esto, pasar N sobre sigma T por B sub 2, que ya tiene un valor. Y acá despejar A sub 2. Entonces, para zapata rectangular no me queda más que adoptar un valor de una de las dimensiones de la zapata, ya sea A sub 2 o B sub 2. Y después calcular el otro valor en función de esta ecuación tan sencilla. Segundo tanteo. Una vez que he determinado cuánto va a ser, digamos, un múltiplo de 25 centímetros, 2,25, por decirles un valor de la distancia A, de esta distancia A sub 2, 2,25. Entonces, el segundo tanteo para determinar la altura H de la zapata, en este caso se toma en cuenta el peso propio del hormigón. Hay un segundo tanteo con el peso propio del hormigón. Entonces, va a ser sigma T igual a N sobre A sub 2 por A sub 2, o A sub 2 al cuadrado, zapata cuadrada, más H, la altura total, por gamma del hormigón armado. Entonces, como esto está en kilogramos por centímetro cuadrado, esto también tiene que estar, este valor también tiene que estar en kilogramos por centímetro cuadrado. Por eso es que no estoy multiplicando H por A sub 2 por B sub 2, sino solamente H por gamma del hormigón. Entonces, de acá despejo H, y H la calculo en centímetros, en metros, en milímetros, como ustedes quieran, que debe ser siempre mayor a 25 centímetros. La norma me dice que lo mínimo de altura son 25 centímetros. Lo mínimo de altura total de una zapata son 25 centímetros. Entonces, sobre esa base tengo que ir conjugando para ir para arriba siempre, nunca para abajo. Nunca para abajo, porque en ese caso, si voy para abajo, la zapata va a ser muy flexible, me va a fallar, se va a fisurar y obviamente voy a tener una catástrofe en lo que se refiere al apoyo de la columna. Ahora bien, si el valor H es menor que 25 centímetros, este valor calculado por efecto de N sobre el valor de 2,25, por decirles un valor, más H por gamma del hormigón, 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado, me da menor a 25, no me queda otra que aumentar las dimensiones de la zapata. Si era 2,25, llegaré a 2,50. Si era 2,58, 2,60 y tantos, a 3 metros. Entonces tengo que ir aumentando en múltiplos de 25 centímetros. Si este valor H me ha dado menor a 25, tengo que aumentar dimensiones de la zapata. Lo anterior lleva al cálculo del valor H necesario por corte y punzonamiento. Entonces, una vez calculado este primer valor mayor a 25, tengo que comprobar si con ese valor el corte va a funcionar y el punzonamiento va a funcionar. Quiere decir que el corte y el punzonamiento sean absorbidos por el hormigón. Pero en principio me olvido del H y voy a calcular una altura útil necesaria por corte y una altura útil necesaria por punzonamiento.
Entonces, la zapata va a estar H, ya un valor, A sub 2, A sub 2, B sub 2, ya tengo las dimensiones, las primeras dimensiones, la columna ya venía con sus dimensiones, por lo tanto, entonces, lo que ahora tengo que hacer es verificar el corte y el funcionamiento. Corte. Se debe calcular la altura útil D mínima para resistir el corte, solo con el hormigón. Entonces, para resistir el corte, aquí está cómo está por demás, solo con el hormigón. O sea, determinar que el corte de diseño B sub D sea menor que el corte que resiste el hormigón, solo B sub CU. B sub D menor que B sub CU. ¿Y se acuerdan lo que es B sub CU? Hemos visto esto en vigas. El corte que absorbe el diseño, el corte que absorbe el hormigón solo. 0,5 raíz cuadrada de F sub CD por B y por D. Ese es el valor del corte que absorbe el hormigón, ¿verdad? Lo han hecho ustedes en el proyecto de vigas y lo han hecho también en el examen. O sea que el corte es esa fórmula. Y enseguida vamos a ver. Por ejemplo, para zapata y columnas cuadradas, A1 igual a B1, A2 igual a B. Entonces, sección de referencia para el corte a una distancia D del borde de la columna. La altura útil D es la que voy a calcular ahora. Tengo ya un valor aproximado de A sub 2. No me interesa todavía la altura, sino me interesa la altura útil. Entonces, en la sección de referencia, en esta sección, el corte de diseño y el corte que absorbe el hormigón valen. Corte de diseño. Acá estoy mayorando nuevamente para tener mayor seguridad. Estoy volviendo a mayorar. Ya tenía las cargas, ¿verdad? Pero lo que no tenía mayorado era este valor de sigma T. Sigma T es la tensión por la tensión del deporte, en este caso, del terreno. Es la carga que me va a proporcionar el terreno a la zapata correspondiente. El empuje del terreno, dicho de otra forma, a la zapata. O si esta zapata la inclino en 180 grados, la carga, el terreno va a estar acá arriba. O sea, voy a dibujar para que no nos perdamos. Eso es lo que estoy haciendo. La estoy invirtiendo en 180 grados y le estoy colocando carga uniforme acá. Sigma T. 1 kilogramo por centímetro cuadrado multiplicado por 1 metro o por 1 centímetro de ancho, 1 kilogramo por centímetro. La carga. Esto está en kilogramos por centímetro cuadrado o kilogramos por metro cuadrado, como quieran. Multiplico por una unidad, ya sea en centímetros o ya sea en metros, y me va a dar kilogramos centímetro o kilogramos metro. Y con esa carga uniformemente repartida es que voy a diseñar esta zapata. Y fíjense, al colocar la carga acá arriba, esta zapata se me va a inclinar así. Así se me va a deformar la zapata por efecto de la carga. Entonces mi sección de referencia de la flexión está acá, un poquito dentro de la misma columna. No, caray, nos vamos a quedar sin tiempo. Poquito dentro de la misma columna, no importa, acá. Entonces la armadura va a ir aquí arriba. O sea, si vuelvo a invertir, la armadura va a ir aquí abajo. ¿Ok? Bueno. Entonces, el corte de diseño es gamma sub F, del tipo de control, por sigma T, la tensión del terreno, por B sub 2, o A sub 2, como quieran, si la zapata es cuadrada, por A sub 2 menos A sub 1, dividido entre 2, menos la altura útil.
ese es el valor del corte de diseño. El corte que absorbe el hormigón es 0,5 de F, raíz cuadrada de F sub CD por B por D, que es una fórmula ya vista. Entonces, como esta es una inecuación menor o igual, entonces de esta inecuación despejo D o voy tanteando con D para que se me cumpla esta desigualdad. Pero resuelvo esta ecuación de primer grado en D y calculo el mínimo valor del corte. La solución de la inecuación nos da un valor de D. Punzonamiento. Cálculo de la altura útil D mínima para que el hormigón solo resista, solo soporte, el hormigón solo, acá coma, soporte el punzonamiento. Entonces, la sección de referencia para el punzonamiento está alrededor de la columna, a una distancia de medios. Y entonces, la condición es que el punzonamiento de diseño sea menor o igual que el punzonamiento que absorbe el hormigón. Por eso es otra vez CU. Punzonamiento que resiste el hormigón solo. El punzonamiento P sub CU es 2 veces SP por B sub CU. 2 veces SP por B sub CU. Otra vez entra acá el corte. 0,5 raíz cuadrada de F sub CD por B por D. Y 2 veces S sub P, siendo S sub P es 2A sub 1 más 2B sub 1 más 4D. O sea acá, 2A sub 1 más 2B sub 1 más 4 veces, disculpen, no es este. Es 2 veces A sub 1, 2 veces B sub 1 más 4 veces D, porque aquí hay D medios, a los 4 lados son 4 veces D. Entonces acá tengo 2A sub 1 más 2 veces B sub 1 más 4D. Si la columna es cuadrada, va a ser 4 veces A sub 1, ¿verdad? 4 veces A sub 1 más 4 veces D. Y en el caso del corte es exactamente igual que en el anterior caso. Entonces, acá lo que hago es igualar nuevamente las dos ecuaciones. El punzonamiento de diseño, gamma sub F por sigma D, por esta fórmula, que es A sub 2 por B sub 2 menos A sub 1 más D por B sub 1 más D. Esta ecuación se puede reducir, si es cuadrada, si A sub 2 igual a B sub 2 y A sub 1 igual a B sub 1, se va a reducir a tener valores A al cuadrado más A sub 1 por D más A sub 1 por D, o sea, menos A sub 1 más D al cuadrado. Si es A1 igual a B1 y si es A2 igual a B2. Esto es A al cuadrado, A sub 2 al cuadrado, menos A sub 1 más D al cuadrado. Eso es lo que resultaría haciendo que la zapata sea cuadrada. Entonces, lo que hago es igualar gamma sub F por sigma sub T, por lo que acabo de mencionar, menos 2 veces S sub P por B sub 1. Y esto va a ser 2 veces multiplicado por 2A sub 1 más 2B sub 1 más 4D, y el esfuerzo cortante que absorbe el hormigón. Entonces, acá ya tengo una inecuación de segundo grado. Esto está elevado al cuadrado. Y acá también está elevado al cuadrado, porque hay una multiplicación acá, ¿verdad? Entonces tengo que resolver una ecuación de segundo grado. Y con la resolución de una ecuación de segundo grado, calculo el valor de D. Va a haber un positivo y un negativo. Ustedes saben del Baldor. Lo han visto en colegio. El Baldor nos dice cómo resolver ecuaciones de segundo grado y va a haber un positivo y un negativo. El positivo es el que tiene que tomar. Entonces, después lo que se hace es comparar ambos valores. Tanto este valor de D calculado, este valor de D calculado por corte y el valor de D calculado por punzonamiento, comparamos ambos valores y de esos tenemos que elegir el mayor, ya que con ello decimos que se garantiza el punzonamiento y mejor aún el corte, debido a que el hormigón solo puede absorber esas dos solicitaciones. Con el valor mayor de D y modulando a múltiplos de 10 centímetros se obtiene el valor de H.
un nuevo valor de H, con lo cual se calcula el vuelo B. Entonces, ahí recién estamos en condiciones de calcular el vuelo. Mayor a 2H, zapata flexible. Menor o igual a 2H, zapata rígida. Entonces, el vuelo es A sub 2 medios menos A sub 1 medio. Si la zapata es rectangular, se deben hacer dos cálculos. B sub 2 medios menos B sub 2 medios menos B sub 1 medio. El segundo cálculo. Pero si la zapata es cuadrada, con uno solo. Y luego hay que verificar los nuevos valores de la tensión del terreno. Con la altura ya calculada, por efecto de haber definido la altura útil por corte y por funcionamiento, tenemos una altura ya calculada. Entonces, tengo que determinar un sigma prima T, primero con el peso propio y segundo sin el peso propio. Entonces, ambos tienen que ser menores que el valor de partida. Si esto era 1,5, por ejemplo, este valor tiene que ser menor a 1,5, lo propio acá. Entonces, en ambos casos me tienen que dar valores menor que el valor de partida. Y en el caso de la flexión, se debe calcular como si se tratara de una ménsula empotrada en la columna, en la sección de referencia, y cargada con la carga sigma T. Aquí lo vamos a dejar, por favor. Acá nos vamos a quedar en el tema de flexión, porque ya nos queda poco tiempo. Nos queda un poco más de 2 minutos. Ahora sí, ¿tienen consultas, por favor? ¿Qué comentarios tienen a lo que les he pasado como datos? El día miércoles ya vamos a hacer un ejercicio completo. Completo el ejercicio, hasta llegar a la cantidad de armadura y la colocación de la armadura, más la longitud de anclaje. Preguntas, antes de que se acabe el tiempo. ¿Está claro? Su estilo, nadie dice nada. Estilo de mis alumnos de hormigón armado. De los 31 que están presentes, nadie dice nada. Bueno, ok. Tal vez mañana, o digo el martes, con el ejemplo, ya pueden ir despejando algunas dudas y en función de ello hacer los comentarios. Porque no se olviden que el proyecto, la parte de zapatas, me tienen que calcular una zapata aislada. Aquí les estoy dando todos los datos para el cálculo de la zapata. Lo único que falta es las cargas que tienen ustedes y simplemente darles el dato de la capacidad portante del terreno, el sigma T. Ok, voy a dejar de compartir esto. No sé si tienen preguntas, consultas. Ya nos queda menos de 1 minuto de clase. Bueno, espero que me estén comprendiendo y los espero en su conexión el día miércoles 9 de julio para que podamos continuar con la clase de diseño de zapatas. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, hasta luego. Que les vaya bien. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao.